Buenas tardes. Damos inicio a la clase de hoy, jueves 9 de junio del año 2022 para la asignatura de cálculo vectorial. Bien, entonces empezamos ya con el sílabo. Veamos. Entonces iniciamos ya con este nuevo tema general que es las funciones de varias variables. Esta de aquí. Funciones de varias variables, dominio y rango de una función, curvas y superficies de nivel, límites y continuidad de funciones, que es donde vamos a concluir la clase de hoy, ¿no? Entonces vamos a ver esta parte como una introducción a las funciones de varias variables. Bien, entonces vamos a ver en el libro. Bien, estamos ya aquí en este capítulo 13 del libro, ¿no? Estamos siguiendo el libro de Larson. Funciones de varias variables. En este capítulo se estudiarán funciones de más de una variable independiente. Muchos de los conceptos presentados son extensiones de ideas familiares de capítulos recientes. En este capítulo se aprenderá cómo trazar una gráfica, curvas de nivel y superficies de nivel, cómo encontrar un límite y determinar la continuidad, cómo encontrar y usar una derivada parcial, cómo encontrar y usar una diferencial total y determinar diferenciabilidad, cómo usar la regla de la cadena y encontrar una derivada parcial implícita, cómo encontrar y usar una derivada direccional y un gradiente, cómo encontrar una ecuación de un plano tangente y una ecuación de una recta normal a una superficie, y cómo encontrar el ángulo de inclinación de un plano, cómo encontrar los extremos absolutos y relativos, cómo resolver un problema de optimización, incluida optimización restringida usando un multiplicador de Lagrange, y cómo usar el método de mínimos cuadrados. Muchas cantidades de la vida real son funciones de dos o más variables. En la sección 13.1 se aprenderá cómo graficar una función de dos variables, tal como la que se muestra arriba. Las primeras tres gráficas muestran vistas cortadas de la superficie en varios trazos. Otra forma de visualizar estas superficies es proyectar los trazos hacia el plano XY, tal como se muestra en la cuarta figura. Introducción a las funciones de varias variables. Entender la notación para una función de varias variables, dibujar la gráfica de una función de dos variables, dibujar las curvas de nivel de una función de dos variables, dibujar las superficies de nivel de una función de tres variables, utilizar gráficos por computadora para representar una función de dos variables. Funciones de varias variables. Hasta ahora en este texto solo se han visto funciones de una sola variable, independiente. Sin embargo, muchos problemas comunes son funciones de dos o más variables. Por ejemplo, el trabajo realizado por una fuerza, W mayúscula es igual a F mayúscula por D mayúscula, y el volumen de un cilindro circular recto, volumen es igual a pi r cuadrado h, son funciones de dos variables. Estamos hablando entonces de variables independientes, ¿de acuerdo? En primer nivel se ve la función f de x, a la que se le denomina de una sola variable, la variable independiente x. Pero debemos recordar que también existe la variable dependiente, que es la y, cuando decimos y es igual a f de x. Entonces, si bien nos referimos a una sola variable, nos estamos refiriendo a la independiente, ¿no? A la variable independiente. Pero entonces la función de una sola variable
se grafica en dos dimensiones, en la X y Y. Cuando hablamos de más de una variable, por ejemplo dos variables, entonces tenemos que referirnos a las variables independientes, ¿de acuerdo? Y entonces cada vez que hablemos de las variables independientes, siempre debemos tener en mente que hay una siguiente variable, que es la variable dependiente, algo así. Bien, entonces en primer nivel tenemos la función f de x es igual, y ponemos las expresiones que se han visto en primer nivel. Estas funciones se analizan en dos dimensiones, en el plano XY, pero la función representa la y. Entonces tenemos y es igual a la f de x. Esa es la función en dos dimensiones, pero a esta le llamamos función con una sola variable. ¿Ya? Aunque tiene dos, la x y la y, le llamamos función con una sola variable porque nos estamos refiriendo a la variable independiente, que es la x, ¿no? Que es la x, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la función con una sola variable. Vamos a ver ahora funciones con más de una variable, ¿ya? Y seguimos la misma lógica. Aumentamos una variable a la función y tendríamos la función f con x y con y. A esta le llamamos función con dos variables. Función con dos variables. Nos referimos a las variables independientes, en este caso x y. ¿Qué letra debería colocar aquí a la izquierda de la ecuación de acuerdo al sentido lógico? La Z. La z, perfecto. Por lo tanto, aunque estamos hablando de dos variables, debemos tener en mente que hay una tercera variable, la z, pero que es dependiente de las de acá. ¿De acuerdo? Entonces cuando vemos dos variables siempre nos referimos a las independientes solamente, ¿no? Es decir, a las variables con las que está formada la ecuación. Y acá está libre la z o la y, ¿de acuerdo? Ahora en cuanto a dimensiones, la función con una sola variable se analiza en dos dimensiones. Se analiza en dos dimensiones, el plano XY, ¿no? Plano XY. Ya, cuando hablamos de las dos variables independientes, tomando en cuenta que hay una tercera variable que es la dependiente, el análisis se realiza en R3, en tres dimensiones. Se analiza en R3. Estamos hablando del espacio X y Z. Y podemos seguir incrementando variables. Por ejemplo, si aumentamos una variable independiente, una función f con x, y z, ¿ya? Aquí podríamos colocar la w, entonces tendríamos ahora una función con tres variables. ¿De acuerdo? Recuerden que estamos hablando de variable independiente, ¿no? O variables independientes. Función con tres variables independientes. Estas ya no tienen ningún sistema que se pueda analizar gráficamente. Estamos hablando de la cuarta dimensión o de 4 dimensiones. ¿Ya? Y no existe ningún sistema que nos permita analizar o experimentar con las funciones en 4 dimensiones. Estamos claros, no hay gráfica para las funciones en 4 dimensiones, no hay ningún sistema que nos permita analizar esto. Sí podemos analizarlo teóricamente, pero no gráficamente. Es decir, que a partir de la cuarta dimensión ya las funciones son puramente teóricas. Podemos incrementar más dimensiones a medida que vamos aumentando variables independientes. Por ejemplo,
una función b es igual a x, y, z, w, a la función de x, y, z, w. Este estaría ya en 5 dimensiones, ¿de acuerdo? Esta es una función con 4 variables. Cinco dimensiones, ¿ya? Etcétera. Así podríamos seguir incrementando variables y dimensiones y podríamos llegar a n dimensiones. A partir de la cuarta dimensión ya no es posible experimentar, ni hacer gráficas, ni analizar, solamente de forma teórica. Cuando hablamos entonces de estas dos variables independientes aquí en el trabajo, aquí el trabajo W es igual a f por d, estamos diciendo que la f y la d son variables y estamos obteniendo una respuesta de la W a medida que f y d van variando en valores. A esto se refiere como una función de dos variables, ¿no? Dos variables. El volumen de un cilindro tiene también dos variables, que sería el radio y la altura. Pi es constante, esa no es variable. Podemos variar el radio y podemos variar la altura y obtendremos diferentes volúmenes de un cilindro. El volumen es una función con dos variables. Todas estas dice son funciones de dos variables. El volumen de un sólido rectangular, el volumen igual a LWH, que sería longitud por ancho y por altura, ¿no? En inglés, o lado por lado por lado, que siempre hemos utilizado para el volumen de una caja, lado por lado por lado, está con tres variables. Miren, tendría, cada lado es una variable, ¿de acuerdo? Lado por lado por lado, cada lado es una variable y podemos asignarle diferente valor a cada lado, y el volumen se calculará de manera diferente con cada vez que le pongamos un valor a uno de esos lados. Aquí tenemos tres variables. El volumen es una función con tres variables independientes. Estamos hablando de una cuarta dimensión en función, ¿no? Función b es igual a L por W y por H es una función en cuarta dimensión. No estoy diciendo que la caja esté en cuarta dimensión, ¿no? La caja es una caja, un objeto físico en tres dimensiones. Pero la función del volumen, esa es la que estoy diciendo que está en cuatro dimensiones, ¿de acuerdo? Esta sí podemos graficar, esta función, este volumen como función, pero esta ya no podemos graficar como una función. Esta ya no, porque tiene tres variables independientes, cuatro dimensiones, y no hay ninguna gráfica que nos pueda representar eso. Bien, esta última, que es el volumen, es una función de tres variables. La notación para la función de dos o más variables es similar a la utilizada para una función de una sola variable. Aquí se presentan dos ejemplos. Entonces tenemos la z es igual a f de xy y pone una función x cuadrado más xy. Entonces tenemos una función de dos variables, ¿de acuerdo? La nomenclatura o la notación es estrictamente la que estamos indicando aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la función f de xy solo puede contener variables x y y. No podemos poner una variable z que no esté declarada aquí en esta parte de la función, ¿de acuerdo? Solo las que estamos poniendo aquí, x y. Y entonces, por ejemplo, tenemos esta primera función x cuadrado más xy. ¿Ya? Y ahí tenemos una función con dos variables. ¿Podemos graficar esta función con dos variables? Sí, porque está en R3, ¿de acuerdo? La gráfica se dibuja en R3. Entonces dibujémoslo.
Entonces pongamos, ¿no?, f de x, y, tal como se pone en primer nivel las funciones de f de x, ¿no? Entonces aquí lo que agregamos es la coma y la y. Ahí tenemos ya una función f de x, y. El símbolo igual y ponemos la función que queramos dibujar. X cuadrado más xy. Ya, y lo que acabamos de obtener es una función, la gráfica de una función en 3 dimensiones. Ahí está, una función que hemos graficado ya a partir de f de xy. ¿De acuerdo? Está de aquí. Ponemos otra función que dice w es igual a f de x, y, z es igual a x más 2y menos 3z. Esta es ya una función de 3 variables. ¿De cuántas dimensiones estamos hablando? De 4. ¿Puedo graficar esta función de 4 dimensiones? No, no se puede graficar de ningún sistema que exista actualmente, ¿no? No hay ninguna forma de representar una función o de graficar una función en la cuarta dimensión, no hay cómo. Pero sí le podemos analizar, es decir, podemos derivarle, podemos hallar límites, podemos hallar coordenadas, todo podemos hacerlo analíticamente, es decir, teóricamente. Gráficamente nada, absolutamente no podemos hacer nada con la función a partir de la cuarta dimensión. Bien, continuemos con el concepto. Las funciones de la forma f de x se denominan funciones de una sola variable independiente y se grafican en 2 dimensiones, plano cartesiano xy. Cuando se añaden más dimensiones, el número de variables independientes aumenta. Así, una función con 2 variables independientes se representa como f de xy y sus gráficas se realizan en un sistema coordenado de 3 dimensiones R3. De la misma manera, si el número de variables independientes aumenta, también aumenta el número de dimensiones en las que existe la función. Sin embargo, a partir de la cuarta dimensión no se las puede representar gráficamente. A estas funciones de varias variables también se les denomina funciones multivariable, y la nomenclatura de una función multivariable es similar a la de las funciones en 2 dimensiones. Así, la y es igual a f de x, esto significa que estamos hablando de una función de una variable 2 dimensiones, la que se ve en primer nivel, ¿no? Z es igual a f de xy, una función de 2 variables, hablamos de 3 dimensiones, que es lo que ya empezamos a estudiar aquí en el segundo nivel, las funciones en 2 dimensiones, perdón, en 3 dimensiones. Estas están en R3 y representan estas figuras de aquí, que si ustedes recuerdan también ya vimos cuando vimos el concepto de las superficies cuádricas. ¿Se acuerdan que tenían nombres específicos algunas de las ecuaciones? La esfera, la elipsoide, la paraboloide, ¿sí? Entonces esas son también parte de lo que estamos iniciando ahora como una función, el estudio de estas funciones. Ya, todas esas que ya vimos en esos conceptos son lo que vamos a ver ahora. Luego están las funciones de 3 variables. W es igual a f de x, y, z, es una función de 3 variables y estamos hablando de 4 dimensiones, etcétera. Entonces podemos llegar a n dimensiones, pero solo hasta las 3 dimensiones podemos analizar gráficamente, ¿de acuerdo? A partir de la cuarta dimensión es puramente teórica. Las funciones multivariables se representan con mucha frecuencia en el campo de la ingeniería. El trabajo mecánico es una función con 2 variables independientes, w es igual a f por d. El área de un rectángulo también es una función con 2 variables, área es igual a base por altura, variable. Y el volumen de una caja es una función con 3 variables, volumen es igual a base por altura y por ancho. Una función con 2 variables, 3 dimensiones, tiene puntos superficiales con coordenadas p igual a x1, y1, z1. La altura z1, esta, es el nivel donde se encuentra el punto. Y si el nivel se anula, es decir que z1 se hace 0, entonces se tiene un punto proyectado en el plano. Hablamos de un punto sin z, ¿no? Sin altura, x1, y1. Es decir,
Si aquí ubicamos un punto P en el espacio, por ejemplo 2, 3, 5, ya estamos hablando de un punto en el espacio, ¿no es cierto? La Z es la altura y también se le llama, o mejor dicho, técnicamente es el nivel donde se encuentra ubicado el punto. El nivel está en el nivel 5. Cuando le quitamos el nivel, es decir, le hacemos 0, el punto se proyecta automáticamente al plano y pasa a las dos dimensiones. Si le quitamos a la Z, el punto pasa automáticamente a las dos dimensiones. P sub 1 es igual a 2, 3, 0. Ahí estamos hablando ya de las dos dimensiones, ¿no? 2, 3, 0. Le quitamos el nivel, le quitamos la altura y el punto pasa a las dos dimensiones. Ya está en el plano. El punto se proyectó, digamos, al plano, ¿no? Se proyectó al plano. XY. Desapareció la Z y estamos ya solamente en dos dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, recordamos, Z es esto de aquí, f de XY, esta es la Z, y Z también es la coordenada del punto en la superficie de la función que estemos analizando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esta función f de XY, esta, ¿ya? Si le doy a X un valor, recuerde que son independientes, ¿no? Un valor arbitrario cualquiera, y a Y también un valor arbitrario cualquiera, lo que haría con la función es obtener Z. ¿Y qué representaría esta Z? Representaría la coordenada de un punto de esta función, ¿de acuerdo? De esta superficie. Por lo tanto, podría hallar un punto A, digamos un punto A, con las coordenadas que le asigne a X y Y que me calcule con la función f de XY, la Z. La Z es la altura o nivel donde va a estar ubicado el punto. Probemos, por ejemplo, si la X vale 1 y la Y vale 2, ¿cuánto vale la Z? Si la X vale 1 y la Y vale 2, ¿cuánto vale la Z? Alguien, por favor. 3. 3. Listo, entonces observemos. Lo que hemos hallado es un punto 1, 2, 3 en la superficie de la función. Miren, ¿de acuerdo? En la superficie de la función. ¿En qué nivel se encuentra el punto A? En el nivel 3. ¿Ya? En el nivel 3. ¿Puedo proyectarle el punto A a dos dimensiones? Sí. ¿Cómo? Quitándole el valor 3, es decir, 1, 2, 0. Con eso se proyecta al plano, a las dos dimensiones. Estamos hablando de una proyección, ¿no? Proyección a dos dimensiones. Por lo tanto, Z es la altura o nivel del punto donde estemos analizando. ¿De acuerdo? Z es el nivel del punto. Se dice que la segunda dimensión es la proyección de la tercera dimensión. Es decir, si ustedes observan cuando caminamos, por ejemplo, en un día soleado, lo que vemos es la sombra, ¿no es cierto? Una proyección de nosotros mismos. La sombra. Esa sombra es la proyección de nosotros mismos, que estamos en 3 dimensiones. La sombra es un objeto o una figura en 2 dimensiones. A la sombra no le pueden manipular, no se le puede pesar, no tiene peso, no le podemos tomar y llevarle a otro lado, ¿de acuerdo? La sombra es una figura en 2 dimensiones que no le podemos manipular. Solamente las cosas que están en 3 dimensiones podemos manipular. Pero ¿qué es la sombra? Es la proyección de las 3 dimensiones. Miren, se dice que la segunda dimensión es la proyección de la tercera dimensión. Y a su vez, la tercera dimensión es una proyección de la cuarta dimensión. Pero como no sabemos qué es la cuarta dimensión, no conocemos, entonces solamente tenemos que aceptar la parte teórica, ¿no? De que nosotros mismos somos la proyección de algo, de una cuarta dimensión, ¿sí? Entonces es una parte teórica que no se puede demostrar, simplemente es teoría. ¿Podemos dibujar la cuarta dimensión? No podemos, no sabemos qué es. Pero ¿existe teóricamente? Sí, existe teóricamente, ya estamos viendo que hay variables que están en cuarta dimensión.
igual en las subsiguientes, ¿no? Tanto la cuarta dimensión como las posteriores son solamente teóricas, pues no pueden demostrarse experimentalmente. Bien, entonces en esta primera introducción de las funciones en multivariable en más de dos dimensiones, vamos a entender el concepto primero y la forma de representarles, ¿no? La f de x y o la f de x y z, etc. Dominio y rango de una función. En una función de varias variables, las variables independientes corresponden al dominio de la función y la variable dependiente es el recorrido o rango. Así, para la función multivariable z es igual a f de x y, el dominio de la región proyectada en el plano XY, el dominio, perdón, es la región proyectada en el plano XY, mientras que el rango corresponde a los valores que toma la función en el eje Z. Vamos entendiendo esto. Voy a dibujar una semiesfera. Una semiesfera, ¿no? La semiesfera y las esferas, las elipsoides, las paraboloides, ya habíamos visto en las superficies cuádricas. Entonces, por favor, si necesitan recordar, es el tema de las superficies cuádricas. Entonces vamos a dibujar una función que represente una semiesfera. La f de x y es igual, vamos a poner la raíz cuadrada. Ya, esto va a ser el radio al cuadrado, 9, sería radio 3, menos x al cuadrado y menos y al cuadrado. Ya, y le vamos a dar una elevación a esta semiesfera, por ejemplo, 4. Ya, ahí tendríamos, ¿no? Una semiesfera de radio 3, con el origen 0, 0, 0, el centro, y le hemos elevado 4 unidades. Está elevada 4 unidades hacia arriba. ¿Ya? No tiene desplazamientos ni en X ni en Y. Bien. ¿Qué viene a ser el dominio? El dominio es la proyección de la figura al plano. Como les dije antes, la sombra, ¿no? La sombra de la tercera dimensión es la proyección. Y ahí llegamos a las dos dimensiones. Por lo tanto, le vamos a quitar z. A esto le vamos a hacer 0. Vamos razonando aquí. Ya, entonces, por ejemplo, la semiesfera f de x y es igual a la raíz cuadrada de, le puse 9 creo, 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Sí, 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y le di un desplazamiento de 4, creo que era. Ya, esa es, ¿no? Va a tener el siguiente dominio, el siguiente análisis de dominio. Ya, le proyectamos esta semiesfera a las dos dimensiones. ¿Cómo conseguimos eso? Quitándole z, es decir, que z sea 0. Vamos a poner aquí proyección a R2. Entonces, si z se hace 0, ¿qué creen que sucederá? ¿Qué figura representará esto? Un círculo. Un círculo. Un círculo, perfecto. Porque si es que hablamos de sombras, ¿no es cierto? ¿Qué sombra proyecta esta semiesfera? Un círculo, pues, ¿no es cierto? Acá abajo. ¿De acuerdo?
Entonces va a quedar aquí proyectado un círculo. Bien, muy bien. Entonces sigamos. Tenemos ahora este círculo de aquí, que va a representar la parte de adentro de la raíz, ¿de acuerdo? Esa parte de adentro de la raíz, como ya hemos visto antes, tiene que ser mayor o igual que 0, porque dentro de la raíz no me puede salir negativos, ¿no? O sea, es una condición del dominio. ¿Ya? Seguimos. Entonces, la proyección que estamos obteniendo es un círculo de radio 3. X cuadrado más y cuadrado, le estoy moviendo simplemente al otro lado. ¿Ya? Y aquí le voy a dar la vuelta a la desigualdad para indicar el dominio. Ya, entonces, como la flecha está apuntando a las variables, eso no puede cambiar el rato que le dé la vuelta. Tiene que seguir apuntando hacia las variables. Ahí está, solo le di la vuelta, ¿no? Entonces, como leemos aquí, x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 9, y acá leemos lo mismo. X cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 9. Siempre se lee la variable primero y luego el número. Siempre se lee la variable primero. Esté donde esté ubicado, ¿no? Siempre se lee la variable primero. X cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 9. No es correcto leer al revés, 9 es mayor que. No, ¿de acuerdo? Y aquí leemos lo mismo. X cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 9. Bien, esta desigualdad de aquí indica que hay un círculo. X cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Dibujémosle acá. Entonces el círculo x cuadrado más y cuadrado es igual a 9 pasa a ser el dominio de esa función. Esto, ¿de acuerdo? Esto de aquí, todo esto es del dominio de esa función. Miren, ahí apareció ya el círculo proyectado. ¿Qué es el círculo? Es como la sombra de la semiesfera. Miren, ahí está. Entonces, ¿qué es el dominio? El dominio es toda esta región de aquí, todo este círculo. Ese es el dominio. Lo que significa que puedo tomar valores de x y que estén dentro de esta sombra, de esta parte sombreada. Y si me salgo de esta región, me va a dar un error matemático en esta raíz. Si me salgo de esta región, por ejemplo, con un valor menos 4, 4 o menos 4, menos 4 que estaría por acá, aquí me va a dar un número negativo adentro y va a ser un error matemático, ¿de acuerdo? Pero si tomo valores que están dentro, por ejemplo, en x2 y en y1, por decir algo, ¿no? En x2 y en y1, ahí sí me va a dar acá un valor, una respuesta en esta raíz. ¿Ya? Ese es entonces el dominio de esta función. ¿Cómo sé si los valores que debo tomar están dentro del círculo o son los que están a la parte exterior del círculo? Primero por la sombra, ¿no? Por la parte sombreada. La parte sombreada me indica que la región es la que está dentro del círculo. Ya. Y segundo por el símbolo de la desigualdad. Miren, el x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 9. Eso implica que son todos los valores que están adentro de esto. ¿De acuerdo? O sea, todo lo que sea menor que 9 es válido o es verdadero. Y todo lo que me dé mayor que 9 es falso. Y por lo tanto estaría fuera del círculo. Este símbolo es el que me indica qué región es la que es el dominio. Si es la de afuera o es la de adentro. En este caso, la de adentro. Ya estamos hablando del dominio, ¿no? Dominio. Sí, dígame. Y ya disculpe una pregunta. En el análisis del dominio, ¿por qué no le tomamos en cuenta el 4? Lo que está sumando ahí el 4. El 4. Porque el 4 no se ve afectado por la raíz. O sea, lo que estamos viendo es solo la afectación que tenga. Es que recuerde que para analizar un dominio,
lo que vemos es donde hay restricciones o problemas matemáticos, ¿no? Por ejemplo, en la anterior, ¿cuál era la anterior? No sé si la puse aquí. Esta, ¿no? Aquí, ¿qué restricciones tendría? ¿Qué valores no podría darle a la X o a la Y? No tengo logaritmos, no tengo divisiones, no tengo raíces, no hay nada, ¿no? En este caso no necesito hacer ninguna desigualdad. Cuidado con las desigualdades, ¿no? ¿Cuándo hacía desigualdades? ¿Se acuerdan? No en la raíz cúbica, no en las divisiones. ¿Cuándo hacía desigualdades? En los logaritmos naturales y en las raíces pares. Ahí hago desigualdades. Pero ¿cuál es la desigualdad que formo? Solo lo que está afectado por el error matemático. Entonces aquí el 4 no está afectado por el error matemático, por lo tanto ese 4 no interviene en la desigualdad. Lo que debemos garantizar es que dentro de la raíz no me dé negativo, porque afuera no hay problema, ¿no? Todo esto puede ser negativo. O sea, si es que fuera posible, no, pero no va a ser posible porque estamos hablando de una raíz y estamos sumando, entonces no va a ser posible. Dígame. Ese 4 entonces forma parte de la altura, por eso no se lo toma en cuenta porque no está en el plano. No necesariamente, o sea, este 4, supongamos que fuera así, ¿verdad? O sea, fuera más raíz de 4x menos 2, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. En este caso debo analizar cada raíz, o sea, esta y luego esta, y buscar la intersección de las dos, pero se torna más complejo. ¿De acuerdo? O sea, se torna más complejo. Lo que quiero que entiendan es el concepto de dominio. Ya, aquí le he puesto un valor que lo que permitía era que la semiesfera se eleve nomás, ¿no? Pero en el análisis de dominio este no va a afectar en nada. Este no va a afectar en nada. Si tuviera variable y estuviera afectada por un logaritmo, por ejemplo, o por una raíz como le puse ahorita, ahí sí tengo que analizar por separado. Primero este, ver qué sucede, y luego el de acá. ¿De acuerdo? O sea, estamos analizando solo estas partes de aquí. Lo primero que hacemos es quitar la z. Eso es lo primero. El rato que quitamos la z, como que se cae todo al plano. O sea, pasamos a las dos dimensiones. Una ecuación sin z ya no está en 3 dimensiones, está en 2. Esta es la proyección de la tercera dimensión, esta de aquí. ¿De acuerdo? Buscamos cuál es esa proyección y resultó que es el círculo. En otras será otras figuras, ¿no? Pero cuando ustedes le manipulan esto de acá, miren, ahí perdemos la tercera dimensión, ya solo le vemos en 2 dimensiones. Aquí va a quedar todo hecho una sombra, o sea, sombreado. Volvamos a la anterior. Creo que dice aquí mismo. Esta era, ¿no? Aquí. Veámosle en 2 dimensiones. Miren, ¿cuál sería entonces el dominio? Toda esta región de aquí, todito esto. O sea, puedo tomar puntos que estén dentro de esta sombra. Pero si me salgo de esa región sombreada, me va a dar errores matemáticos. En este caso no, porque es por el zoom, ¿no? Porque si le amplío, esto sigue extendiéndose y son todos los reales, ¿de acuerdo? O sea, esto puede tomar cualquier parte de la figura. Puede tomar cualquier parte de la figura, ¿no? Ya, pero en el caso del círculo, en cambio, de la semiesfera, es solamente esa región que se ve sombreada ahí. A ver, vamos a ponerlo otra vez. Ya, ahí. Esta sí tiene restricción porque no puedo poner cualquier valor dentro de la raíz. Ahí. Y el dominio pasa a ser esto. Solo lo que está dentro de estos valores, ¿no? Cualquier otro valor que ponga que está fuera de aquí me va a dar acá un error matemático en la raíz. No sé si ahí se aclara un poco
Sí, sí, entendí. Bien, son conceptos del dominio, ¿no? ¿De acuerdo? Son conceptos del dominio. El dominio hay que visualizarlo gráficamente porque analizar ya va resultando mucho más complejo que solo cuando está la X, ¿no? Aquí ya tenemos dos variables. Son desigualdades con dos variables. Por eso hay que buscar las gráficas y ver las regiones donde cumple ese dominio. Bien, entonces así, para la función multivariable z es igual a f de xy, el dominio es la región proyectada en el plano xy, mientras que el rango corresponde a los valores que toma la función en el eje z. Entonces, además, ¿qué sería el rango? En las funciones en dos dimensiones, el rango es la y, ¿no es cierto? Es la y, es el recorrido de la curva de la gráfica. Aquí en las tres dimensiones, el rango es la z de la función. Entonces volvamos a la semiesfera. ¿Cuál sería el rango en esta función? Eso sería 4. De 4 hasta... Esto es la z, todo esto. De 4 hasta... Sí, también. 6, creo que es a 7 o a 8, 4, 5, a 7 creo, ¿no? 7. A 7. Era 3 el... Dejémosle. Sí, a 7 es. De 4 a 7. Ese sería el rango aquí. ¿Por qué es de 4 a 7? Bueno, primero porque la gráfica se ve claramente que solamente existen valores aquí en z que van a ser posibles entre 4 y 7. Ningún otro valor va a ser calculado aquí. ¿De acuerdo? O sea, todos los valores z van a ser entre 4 y 7. ¿Cuáles son los más bajos de estos filos de acá? O sea, el filo del círculo. De acá abajo, ¿no es cierto? ¿Cuándo obtendremos esos valores? Cuando la x y la y sean ceros, creo, ¿sí o no? Si la x y la y son ceros, tendríamos... A ver, ¿de dónde es? No, sería cuando sea 3, creo. O sea, aquí tiene que darme 0 todo esto para que este valor sea el más bajo. ¿En qué caso me daría eso? En los cortes sería, ¿no? Entonces, cuando la x vale 0 y la y vale 3, o al revés, cuando la x vale 3 y la y vale 0. Cuando la x vale 3... ¿Y si puede repetir último? Sí, Creo no, que se le conecté. corta. Sí, se le acuerda. Ya. A ver, estaba diciendo, el rango es de 4 a 7. ¿Está claro eso? De 4 a 7 sería visualmente, ¿no? Ya, pero ¿cómo entiendo eso analíticamente? Estos valores se van a presentar en los cortes. Primero, cuando la x vale 3 y la y vale 0, aquí tendría este corte en dos dimensiones, ¿no? Cuando la x vale 3 y la y vale 0, tendría 0 toda esta raíz, 9 menos 9 es 0, y aparece el valor 4. Este va a ser el más bajo, el 4. O sea, ningún otro valor va a estar abajo de ese número, ¿no? De 4. ¿Cómo llegó al valor más alto, que sería el 7? Eso se va a presentar cuando la x y la y valen 0, aquí, 0, 0. Ahí va a presentarse el valor más alto de esta semiesfera. Entonces, si la x vale 0 y la y vale 0, aquí tendría raíz de 9. Raíz de 9 es 3 y más 4, 7. Ahí llegaría al punto más alto. Todos los demás valores que le dé van a estar comprendidos entre 4 y 7. Entre 4 y 7. Ese es el recorrido o rango. El rango son los valores que vamos a calcular en z. ¿De acuerdo? Este es el rango. Todos los valores que toma z. ¿Qué es el dominio? Es la proyección de la figura que estemos analizando. En este caso, por comprensión, le he tomado la semiesfera, ¿no? Para que se entienda que el dominio está aquí adentro de esta circunferencia. Si me salgo de aquí, me va a dar error matemático en la raíz. Esta está con desplazamiento, esta gráfica, ¿no?
La que estamos haciendo acá está sin desplazamientos. Ya. Sigamos. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Dice, determina el dominio de la función multivariable f de x y es igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 9, todo sobre x. Bien, esta función sí se puede graficar porque está en 3 dimensiones. F de x y es igual a ver, está sobre x raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 9. X cuadrado más y cuadrado y menos 9. Primero, x no puede ser 0, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces aquí simplemente ponemos una condición de inicio para el dominio. La x no puede ser igual a 0. Y no es ni mayor que 0 ni menor que 0. Es no puede ser igual a 0. De ahí puede ser negativo o positivo la x, sí, porque está acá abajo, ¿no? Ya. Luego analizamos la raíz. En la raíz tenemos que estar seguros que lo que está dentro de la raíz no sea negativo. Pregunta, ¿puede ser 0 dentro de la raíz? Pregunta para ustedes. ¿Puede ser 0 dentro de la raíz? No, Sí, Sí, se puede. ¿Sí o no? no, porque se queda negativo. No, pues. Todo esto digo. O sea, ¿puede darme 0 aquí adentro? sí. Sí, es un 9. Hasta ahí no se define. De origen. Si me da 0 aquí adentro sería 0 todo, ¿no es cierto? Ya, pero ya estamos diciendo que la x no puede ser 0. Entonces no va a haber ningún problema de una división entre ceros. ¿No es cierto? Porque ya de antemano ya estamos poniendo esta condición. La x no puede ser 0. Entonces la x puede ser cualquier número. Entonces todo esto arriba sí puede ser 0. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Arriba sí puede ser Sí. 0. Por eso pongo mayor o igual que 0. De acuerdo, entonces dentro de la raíz sí puede darme 0. Todo esto. Sí puede darme 0. Por eso le pongo esta desigualdad mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces seguimos con el análisis. Nuevamente apareció una región circular, porque aquí me quedó x cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Es decir, puedo dibujar este círculo de radio 3. A ver, vamos a graficar ya la figura, ¿no? Ponemos la f de x y es igual ¿recuerdan qué implicaba las restricciones en el dominio? ¿Se acuerdan? ¿Con qué teoría tiene que ver esto? Cuando hay restricciones en el dominio, ¿qué sucede? ¿No es continuo? No es continua, perfecto. Hay discontinuidades. ¿Y qué significan las discontinuidades? Que no es derivable en esos puntos o en esos valores. Eso significa, ¿no? Entonces esta va a tener discontinuidades, tiene rupturas, tiene cortes, ¿no? Interrupciones en su trazo, en su graficación. Tiene interrupciones. Y esas interrupciones a su vez hacen que la superficie, en este caso, no va a ser derivable en esas regiones. No va a ser derivable. Muy bien. Vamos a ver qué figura genera. Tenemos la f de x y es igual. Es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 9. X cuadrado más y cuadrado menos 9. Y todo esto sobre x. Ya, esta sería la gráfica, ¿no? Entonces, bien.
observémosle primero la graficación. Ahí. Entonces, si le observamos, tiene como vacíos, como rupturas, miren. Esa superficie no es continua. Si observamos la sombra, la proyección, ¿qué diferente le ven con la que antes hicimos con la semiesfera? ¿Se acuerdan? ¿Cuál sería la diferencia? En la semiesfera, ¿cuál era la sombra? Que los valores menores a 3 me van a dar 0. Ya, y esto ahora es vacío, ¿sí le ven, no? Antes de la semiesfera esto era lleno, porque cuando le hacíamos así, le mirábamos así, esto se llenaba. En cambio ahora se le ve vacío, ¿de acuerdo? Eso implica que al revés del anterior, todos los valores que estén aquí adentro no me sirven. ¿De acuerdo? O sea, esta región de aquí me va a dar errores matemáticos acá. Si tomo, por ejemplo, un valor 2,2, por decir algo, ¿no? 2,2. ¿Ese está dentro de esta zona blanca o no? Pongamos uno más claro. 1,2, por ejemplo. Ahí sí está totalmente en la zona blanca, ¿no? Entonces, si la x vale 1 y la y vale 2, ¿qué sucede acá? Si la x vale 1 y la y vale 2, tendría 1 más 4, 5, y 5 menos 9 es menos 4. ¿Puedo sacar la raíz cuadrada de menos 4 en números reales? No. Por lo tanto, aquí me va a dar un error matemático y esto estaría mal, ¿no es cierto? Mal razonado si es que pusiera que el dominio forma parte de esta región aquí adentro. Por lo tanto, aquí es al revés. En esta gráfica, el dominio es lo que está fuera de este círculo. Miren, para acá afuera. O sea, todos estos valores de aquí afuera son los que me permitirían obtener puntos aquí, la f de x, y. ¿Está claro? Y esto también se ve en cambio acá, porque me dice que es mayor que 9. Antes era menor que. Cuando es menor que, implica hacia adentro de la región. En cambio, mayor que 9 implica hacia afuera. O sea, todos los valores tienen que ser externos del círculo, de este círculo, ¿no? Entonces eso me indica que todos los valores de x, y están fuera del círculo. Están fuera de este círculo. El dominio, por lo tanto, es la región que está fuera del círculo. La función tiene una ruptura debido a la división para 0 y el dominio se puede calcular proyectando la función al plano x, y, es decir, que z es igual a 0. Cuando z es igual a 0, obtenemos esto que ya hicimos allá. El x cuadrado más y cuadrado menos 9 es mayor o igual que 0. Esta desigualdad implica que todos los valores que están dentro de la región circular x cuadrado más y cuadrado es igual a 9 quedan excluidos del dominio. Todos estos valores de aquí quedan excluidos del dominio. Además, hay una condición más, que es que x no puede ser igual a 0, ¿no? X no puede ser igual a 0 por la división para 0. Eso también genera otra región blanca, ¿de acuerdo? Que no podríamos tomar valores. Es decir, que el dominio siempre se lo analiza visualmente y gráficamente. Visualmente y gráficamente. Buscamos valores en la proyección de la figura al plano XY. Entonces podemos trabajar con cualquiera de los valores de la zona sombreada. Y con eso no tendremos ningún problema del dominio. No sé si me explico. Ya, entonces hay que hacerlo visualmente, ¿no? Gráficamente. Entonces tenemos dominio de la función multivariable f de x, y, la zona sombreada. En este caso sería la zona verde aquí, ¿no? La zona sombreada, la región sombreada. El dominio, por lo tanto, pertenece a todos los reales, excepto la región del círculo x cuadrado más y cuadrado es igual a 9. La gráfica en R3 corresponde a la siguiente superficie.
Ahí tenemos la superficie graficada de esa función. Conocido el dominio, se puede obtener puntos superficiales de la función, así. Bien, entonces vamos obteniendo puntos de la función que van a estar dentro del dominio. Por ejemplo, cuando x vale 3 y y vale menos 4. Veamos, cuando x vale 3 estamos aquí y y vale menos 4 estamos aquí. Ese sería el punto, ¿no? 3 y menos 4. Vamos a calcular z cuando x vale 3 y y vale menos 4. Entonces tomamos la función f de x y tenía por acá esta. Ya, esa es la función. Vamos a calcular en realidad la z. Ya, y la z es la función numérica cuando x vale 3 y y vale menos 4. Entonces reemplazamos valores. La x vale 3, la y vale menos 4. La x vale 3. ¿Cuánto vale z, por favor? Si me ayudan calculando. 1.323.5. Así. 1.3335. Sería, primero aquí, a ver, aquí sería 0, ¿no es cierto? 9 menos 9 es 0. Y este sería 16. Raíz de 16, 4 tercios sería, ¿no? Dígame. Sí. 4 tercios. Ya, y esto es... No serían terminar en 5, en 3, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Por lo tanto, el punto A tiene las siguientes coordenadas. Por consiguiente, vamos a poner las coordenadas del punto A. Sería 3 menos 4 y lo que acabamos de calcular en este momento. Lo que debe quedar claro es que no podemos dar cualquier valor a x y cuando hay restricciones, y hay que analizar gráficamente qué valores podría darle a x y y, ya, para que no me dé errores matemáticos, más que hacer análisis algebraico, ¿no? Porque son con 2 variables, y peor si aumentamos una variable más, ya sería con 3 variables, y desigualdades con 2 variables y 3 variables, eso no se ve en álgebra básica, ¿no? Entonces hay que hacerlo gráficamente, el análisis que les indiqué, y de ahí, de la parte sombreada, tomamos cualquiera de los puntos de x, y calculamos z. Recuerden que estamos hablando de 2 variables independientes, ¿no es cierto? Puedo darle cualquier valor, y calculamos z. A z no le puedo dar cualquier valor, no me puedo inventar, tengo que calcular z. ¿Cómo calculo? Con la función. Ahí calculo z. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? ¿Hay alguna pregunta, por favor? Ya. Entonces ya tenemos el primer punto calculado, ¿no? Vamos a llevarle a la gráfica. Entonces tenemos el punto A. Ya. 3 menos 4. 3 menos 4 y 1, 33, 3, 3. Miren, es un punto superficial, o sea, pertenece a la superficie. Si hubiera estado mal calculado, el punto A habría salido por otro lado, fuera de la superficie.
¿De acuerdo? Ese punto está ahí, bien calculado. Y tenemos esto. ¿Alguien tiene el micrófono encendido, por favor? Ya lo acepté. Ya, muchas gracias. Vamos con el siguiente punto. Calculen por favor ustedes. El punto B en menos 6 menos 3 y el punto C en 5, 2. Escriban en el chat para comparar respuestas, por favor. Punto B en menos 6 menos 3 y punto C en 5,2. Menos 6 menos 3. Calculen, por favor, hagan el cálculo. En menos 6 menos 3, ¿cuánto sale la coordenada Z? Esto va a representar el punto B. Menos 6 menos 3 y lo que calcule. Ya, y luego el punto C, el mismo proceso con 5, 2. Dos 5 2 y 5 acá abajo con todo y el punto C. Cinco, 2 y lo que calcula. Estos valores de aquí tienen que formar parte del dominio. Eso es fácil verificar con la gráfica. Menos 6 menos 3. Ya, es justo aquí, ¿no? Aquí, justo aquí. Menos 6 menos 3. Y el otro es 5, 2. Sería 5 y 2. Acá está el otro punto. Ya. ¿Cuánto salió Z en cada caso? Ya, para C dice 0.89443. Muchas gracias. 0.89443. Ya, eso para C, ¿no? Entonces aquí también 0.89443. Y en B 44,4 sería entonces hasta el, si es que termina, si es que el siguiente es 9, ¿no? 0.89 menos 1 es para el otro, menos 1. Ya, compárenle ahí por favor a ver si estamos bien. Este dice menos 1. Todo esto debe ser menos 1 entonces. Ya. Y verificamos graficando. Llevamos los puntos a la gráfica. Menos 6 menos 3 menos 1. Punto B. Manipulamos para ver. Ahí está, ¿no? Perfecto. Ese punto B está bien. Bien calculado. Ya. Punto C. Punto C. 52089. 443. 443, ¿ya?
igual le manipulamos aquí para ver si está bien. Perfecto, ahí estamos, ¿no? El punto C es superficial. A, B y C son o pertenecen a la superficie. Superficie se llaman las funciones, ¿no? Las de dos variables. La f de x y es una superficie. Ya no decimos curva, sino superficie. Curvas eran las líneas, esas las llamamos curvas. Ya, entonces listo, tenemos ahí. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? No, instante. Ya. Bien, pegámosle la gráfica aquí. Vamos a las curvas y superficies de nivel. Las curvas de nivel son líneas de contorno de la gráfica en R3 de una función f de x y. Cada una de estas líneas se representa con una función vectorial parametrizada y su nivel corresponde a la altura a la que se encuentra la curva. Recuerden que cuando mencionamos curvas son las líneas y estas tienen que ver con la función vectorial. Esta de aquí, la función vectorial, esa genera líneas que también les llamamos curvas, ¿no? Entonces estamos hablando de curvas y superficies de nivel. La superficie de nivel corresponde al área plana de la región que forma la curva de nivel. Las curvas y las superficies de nivel se representan con la expresión n mayúscula más nn, es decir, más un número, ¿no? O n mayúscula menos nn. Por ejemplo, el nivel n más 3.75 o el nivel n menos 4.00. Las curvas de nivel son muy utilizadas en varias ingenierías, ¿no? Especialmente en la ingeniería civil. Cuando se ve planimetrías, cuando se hace levantamientos topográficos, ahí se utiliza bastante las curvas de nivel. Ya, pero ahora también estamos viendo aquí, ¿no? Como el análisis de las curvas de nivel. Entonces vamos a ver, ¿qué es la curva de nivel? Es esta línea de aquí, ¿de acuerdo? Es el borde de la figura en 3 dimensiones. Es la curva, la línea. Esa es la curva de nivel. ¿Y qué es la superficie de nivel? Es el contenido superficial de la curva, o sea, lo que está dentro de la curva, el área de la curva. Esa es la superficie de nivel. Hablamos de diferentes niveles, pueden estar más abajo del 0 o más arriba, y si la curva está justo en el nivel 0 sería un nivel 000, ¿no? A partir de ahí medimos los niveles. Hacia arriba sumamos más 3 más 2, o hacia abajo menos 1 menos 2. Entonces, esta línea de aquí es la que vamos a calcular. Esta línea, la curva, la que se llama curva de nivel. Y por lo tanto, recordamos nuevamente lo que es la función vectorial, la curva, ¿no? Cuando hablamos de R de t y las parametrizadas. Vamos con un ejemplo. Bien, por ejemplo, calcular la curva de nivel de la paraboloide f de x y es igual a 5 menos x cuadrado menos y cuadrado en el nivel n más 200. Entonces primero dibujemos la función multivariable. F de x y. (5 menos x cuadrado menos y cuadrado). Una paraboloide, ¿no? 5 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ya. Y más... No, ahí está. Ya, nada más. Esa sería la función multivariable. Paraboloide, una gráfica. Bien, vamos a buscar una curva en el nivel 2. En el nivel 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, razonamos.
¿Qué era el nivel? ¿Qué les dije que era el nivel? ¿Qué parte de la función es el nivel? El rango. ¿No lo escuché bien? ¿Qué parte de la función es el nivel? Es Z, La función Z. x de y. La z, perfecto. La z es el nivel, ¿no? El nivel es la variable z, por lo tanto z es igual a 2. Porque ahí quiero calcular el nivel, ¿de acuerdo? Z es igual a 2. Si me dijera un nivel menos 3, z sería igual a menos 3. Si me dijera un nivel 2.5, z sería igual a 2.5. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, paso a las dos dimensiones. Miren, paso a las dos dimensiones. Cuando desaparece esto de aquí, porque ya z tiene valor. Miren, ya estamos en dos dimensiones. 2 es igual a 5 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ya estamos en dos dimensiones. Entonces, esta curva ya es una línea. ¿Se acuerdan? Las curvas, ¿no? Ya no es una superficie, sino una curva, una línea. Un momentito. Bien. Entonces tenemos esto, ¿no? Ya estamos en dos dimensiones y lo que hemos obtenido es un círculo, ¿está claro? Aquí se dibujó un círculo porque sería el x cuadrado más y cuadrado, viene a este lado, es igual a 3, ¿está claro? Sí. X cuadrado más y cuadrado es igual a 3. Ya, entonces tenemos un círculo. ¿Cuál sería el radio del círculo? 3. No. ¿Cuál es Raíz de 3. Eso. Raíz de 3, perfecto. Sin confundirse, ¿no? Recuerden que el radio está al cuadrado. Entonces el radio de este círculo que acabamos de obtener es raíz de 3. Muy bien. Ya. Pero si dibujamos este círculo así en las ecuaciones cartesianas, no me va a servir porque me va a salir el dibujo acá abajo en el plano XY. Y yo quiero la curva acá arriba en el nivel 2. Por eso necesitamos parametrizar, para que podamos elevarle a la curva al nivel 2. Entonces vamos a parametrizar el círculo. ¿Ya? Entonces, ¿quién recuerda cómo se parametriza un círculo? Con seno y coseno, ¿no? Perfecto, con seno y coseno, muy bien. Ya, vamos ordenando. X, Y, Z. Z va a ser el nivel es 2. Ya, seno y coseno. Bien, a ver, ¿quién me dicta las ecuaciones paramétricas del círculo? R coseno de teta. Falta algo. El cuadrado.
No. ¿Alguien más? Estoy parametrizando este círculo, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado es igual a 3. Ya sé que el radio es raíz de 3. ¿Para qué me sirve el radio en la parametrización? A ver. ¿Qué sería pi? No, X. no. Sería raíz de 3, Inge, para decir la amplitud. Ya, pero vamos poniendo primero la ecuación, ¿no? Ahí van a recordar. La ecuación es radio por el coseno y radio por el seno. Sí tienen la idea, pero falta recordar. Esto se ve en las polares, ¿sí o no? Ahí se ve. Nosotros al parámetro le llamamos t, en las polares le ponen teta, letra griega, ¿no? Aquí estamos llamando t el parámetro. Y ahí estamos parametrizando. Ya, para que se dibuje completo el círculo, ahí sí tiene que ver pi. A ver, ¿quién me estaba diciendo los valores? ¿Cuál sería el dominio de esta paramétrica? De 0 a 2 pi. Perfecto, de 0 a 2 pi. Muy bien. Porque si le ponemos solo a pi, dibujaría la mitad del círculo, ¿no es cierto? De 0 a 2 pi. Tampoco son todos los reales, ni otros valores que se nos ocurran. No, es estrictamente de 0 a 2 pi. Ahí tenemos un círculo parametrizado. Vamos a poner los valores. El radio es raíz de 3. Y solo eso cambiaría, ¿no? El radio es raíz de 3. Y ya tendríamos parametrizada la circunferencia en el nivel 2. Mire, raíz de 3 y raíz de 3. Esta curva es la misma que ya habíamos visto antes como función vectorial. También le podríamos, para recordar, ¿no? Cómo poníamos la función vectorial, r de t, pero la función vectorial, un momentito. Ya, disculpen, por favor. Bien, entonces les decía, la función vectorial también tiene una r, ¿no? Pero aquí, como siempre les digo, hay que usar mucho el criterio, ¿no? No es la misma r que estamos diciendo aquí, esta es otra. Forma parte de la nomenclatura de la función vectorial, r de t. ¿Cuál es la función vectorial en este caso? Sería raíz de 3 coseno de t y más raíz de 3 seno de t j y más 2k. Vean si estamos de acuerdo. Pasamos de la paramétrica a la vectorial y jk. En la vectorial no se pone dominio, solamente la vectorial. En la paramétrica sí es obligatorio indicar el dominio. Aquí. Bien, vamos a dibujar entonces la curva. Esta curva, ¿no? ¿Qué es esta? El comando acá es curva y ponemos las componentes de x y z. Raíz de 3 por el coseno de t raíz de 3 por el seno de t y 2. Ese es el nivel, miren, 2. Aquí va el nivel, la z. La z es la que le da el nivel. El parámetro es t y de 0 a 2 pi.
Miren, ahí se dibujó una curva de nivel. Ahí apareció. Entonces no es cualquier curva, ¿no? Ni algo que se me invente ni que se me ocurra. Tiene que ser calculada y parametrizada. Ahí apareció la curva de nivel. ¿Ya? ¿Qué es la superficie de nivel? Es la región contenida en la curva de nivel. ¿En qué nivel estamos? En el nivel 2. ¿Seguro que estamos en el nivel 2? Sí, seguro, ¿no? Ahí está, miren. Está en el nivel 2. Ya, esa es una curva de nivel. Me dicen si hay alguna duda, por favor, o pregunta. Vale, que está entendido. Ya. Bien, entonces ese sería el proceso para obtener curvas de nivel, ¿no? Ponemos a la z el nivel que estamos calculando y pasamos a las dos dimensiones. Una vez obtenida la ecuación en dos dimensiones, parametrizamos. Las paramétricas tienen que ver con la función vectorial, que es lo más reciente que habíamos visto, ¿no? Y que se supone que ya entendieron y dominaron, ¿no? Ahí está la parte vectorial. Esta de aquí, la IJK. Esta es la que acabamos de graficar. Y es la curva. Esa es la curva de nivel. Límites y continuidad de funciones. Los límites y la continuidad de una función multivariable determina si la función es derivable o no en un punto específico. Se dice que una función es continua cuando no existen rupturas o restricciones en el dominio. El límite se calcula con la fórmula. Límite cuando x y tiende a un valor x1 y 1. Volvamos por acá. Bien, la teoría de límites que se analiza, o se analizaba mejor dicho en primer nivel, ya no, ya quitaron esa parte del sílabo, ya no se ve límites, ¿no? Tiene que ver con lo siguiente. A partir de una función f de x, esta es la f de x tradicional, ¿no? La que se ve en primer nivel, obtenemos diferentes límites. Entonces, por ejemplo, tenemos el límite cuando x tiende a c de la función f de x y calculamos el límite. Límite cuando x tiende a una constante c o a un número c de la función que estemos analizando, la f de x. Hacemos los cálculos y obtenemos el límite L mayúscula. Esto se llama teorema de la sustitución. La x toma el valor que me indique la flecha. Por ejemplo, en una función, una parábola, por ejemplo, f de x es igual a x cuadrado más 3. ¿Ya? Esta no tiene ningún tipo de restricciones. Podemos calcular cualquier límite. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 5, por decir algo, ¿no? El límite cuando x tiende a 5 de esa función, aquí obligatoriamente el paréntesis, vamos a calcular el límite de toda la función.
límite cuando x tiende a 5 de esa función parabólica x cuadrado más 3. Teorema de la sustitución. Si la x vale 5, ¿cuánto vale el límite? Sería 28, ¿no es cierto? 25 más 3, 28. Y este es el límite. Ahí está, así de simple, es un límite en dos dimensiones. También vimos límites con las funciones vectoriales, ¿se acuerdan? ¿Qué obteníamos en el límite? ¿Quién se acuerda? Tenemos la función vectorial. ¿Cómo representamos el límite? El límite era de la función vectorial, parecido a esto, pero con t. R de t y t tiende a un valor cualquiera, c, y calculamos también el límite. Pero ¿qué obtenemos acá? El límite. Aquí obtenemos un número. ¿Y en la vectorial qué obtenemos? ¿Cuál es el límite en la función vectorial? ¿Qué elemento matemático? Un vector. Reemplazamos el valor de t y tendríamos con ijk un vector, ¿no es cierto? Pasamos ahora a las funciones multivariable con estas de aquí, la f de x, y la lógica es la misma. Entonces obtenemos el límite de la función f de x, cuando ahora en cambio, como tenemos dos variables, ya no es solo la x tiende a c o la y tiende a tal cosa, sino que todo el conjunto de dos elementos, que sería el punto, ¿no?, tiende a otro valor numérico también de dos elementos. Es decir, el límite cuando x, y tiende a valores numéricos, x1, y1. ¿Ya? Y calculamos el límite. Cuando calculemos el límite, tiene la misma lógica de las funciones en dos dimensiones. ¿Qué es lo que en realidad calculamos con este numerito de aquí? ¿Quién me dice? ¿Qué es esto en realidad? ¿Qué es este 28 cuando x vale 5? ¿Qué pasó? Los que suelen colaborar, ¿qué pasó? Es la variable y, correcto. Corresponde a la variable y. O es la coordenada, ¿no? Corresponde a la coordenada y. ¿Sí o no? Porque cuando x vale 5, la y vale 28. Miren, 5 por 5, 25, más 3. La y vale 28. Lo que estamos obteniendo es un punto de la curva de la parábola 5,28. ¿Ya? Acá obtenemos un vector, pero también podemos obtener un punto de la curva, ¿no es cierto? Con las componentes del vector sabemos que es un punto de la curva. Y acá, ¿qué creen que obtendremos? ¿Qué sería este límite? ¿A la coordenada qué? En Z. Z, exacto. En Z, ¿ya? Por ejemplo, calcular el límite de la función multivariable
pongamos una función f de x y es igual por ejemplo una semiesfera. Volvamos a la semiesfera. F de x y es igual y pongamos una semiesfera. Raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ya, ¿cuál es el dominio en la semiesfera? 4 menos x cuadrado menos y cuadrado es el círculo. X cuadrado más y cuadrado es igual a 2, ¿estamos de acuerdo? Es igual a 4, perdón. X cuadrado más y cuadrado es igual a 4, es un círculo. Todo lo que esté dentro del círculo es el dominio de esta semiesfera. Ya, entonces si estamos hablando de radio 2, podríamos poner 1, 1, por ejemplo, ¿no es cierto? Si la x vale 1 y la y vale 1, estamos dentro del dominio. Ya, entonces calculemos el límite de la función multivariable cuando x y tiende a 1, 1. Cuando x y tiende a 1, 1. Ya, ¿cómo planteamos este límite? Entonces ponemos el límite cuando x y tiende a 1, 1 de esa raíz cuadrada y calculamos. El límite cuando x y sigue esto mal. Ya, a ver, el límite cuando x y tiende a 1, 1 de esta raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Ya, ¿cuánto sería este límite? Si la x vale 1 y la y vale 1 por el teorema de la sustitución en la teoría de los límites, sería 4 menos 2, raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Raíz de 2, que es 1,41. Ya no recuerdo qué otros valores son, pero es raíz de 2, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que estamos obteniendo con esto? Una coordenada en realidad z. Es decir, que si quiero saber si el límite está bien calculado, lo que haría es dibujar la función, la superficie,
y ubicar el punto con la z que acabo de calcular. Pongamos f de xy es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado ¿ya? Y de esta superficie vamos a obtener el punto P con las coordenadas 1, 1 y raíz de 2. Ahí está. Ese es el límite calculado y verificado porque forma parte de la superficie. Es la coordenada que acabamos de obtener. No sé si está claro lo que es un límite. Sí, ingeniero. Ya. Ahora bien, los límites, si ustedes recuerdan, ¿para qué nos sirven los límites? ¿Para qué sirven los límites? Para... ¿Alguien? Para derivar sirven los límites, ¿no? Para derivar, pero recuerden que no derivamos con límites, sino con fórmulas. Entonces, esta parte de los límites es una parte muy teórica, ¿no? Muy teórica. Hay que entender de qué se trata los límites, pero luego ya no utilizamos porque derivamos con fórmulas. No es que vamos a estar derivando con límites, derivamos con fórmulas. Bien, pero entonces entendamos lo que es el concepto de límite y de ahí ya pasamos a las derivadas con las fórmulas. Sigamos viendo. Ya concluimos, ¿no? Los límites, al igual que en las funciones de dos dimensiones y en las funciones vectoriales, se utilizan para calcular la derivada de la función multivariable. Sin embargo, en la práctica, las derivadas de la función multivariable, llamadas derivadas parciales, se calculan con las fórmulas desarrolladas por Isaac Newton. Ejemplo, calcule el límite indicado y analice la continuidad de la función multivariable. Tenemos la función f de xy es igual a menos raíz cuadrada de 4 menos x menos 2 al cuadrado menos y menos 3 al cuadrado y más 3. Calcular el límite cuando xy tiende a 1,3 de la función f de xy y es igual a L. Bien, ¿quién recuerda qué figura representará esta función? Menos raíz cuadrada de 4 menos x menos 2 al cuadrado menos y menos 3 al cuadrado y más 3. ¿Alguien, por favor? ¿Qué figura representará? Una esfera podría ser. En la mitad de una esfera, la semiesfera, porque ya hemos visto más semiesferas antes, ¿no? Este es un desplazamiento, estos también son desplazamientos en XY, este es el radio al cuadrado. Ya, ¿y qué significa este símbolo, este signo menos de aquí? En esa semiesfera. Parte negativa de la esfera. La parte de abajo de la esfera. La parte de abajo, ¿no? La mitad de abajo de la esfera. Entonces es una semiesfera, pero en la parte de abajo. Vamos dibujándola. F de xy es igual a menos raíz cuadrada de 4 menos x menos 2, me parece que era. Sí, x menos 2 al cuadrado. Esto de aquí me da desplazamientos en x menos y menos 3. Este me da desplazamiento en y a la esfera o a la semiesfera al cuadrado y más 3, creo que estaba. Ese le da desplazamiento en z. Más 3, ahí está, ¿no? Es entonces una semiesfera, pero la parte de abajo de la esfera. ¿De acuerdo? Ahí está. Este razonamiento de aquí, que es parte de lo que habíamos visto en las superficies cuádricas. Ya, ahí tenemos la semiesfera. Bien, y queremos el límite, es decir, la z, eso es el límite, ¿no?
cuando el punto xy tiende a 1, 3. Entonces calculamos simplemente cuando x vale 1 y cuando y vale 3, cuánto vale toda esta z. Veamos. Con 3 va a ser C0 aquí, y con 1 quedaría 1 menos 2, 1 mismo, al cuadrado 1, 4 menos 1, 3, sería raíz de 3 negativa, más 3. El límite es ¿cuánto? Vamos aquí. El límite cuando xy tiende a 1, 3 de esta raíz cuadrada pero con signo negativo menos raíz cuadrada de 4 menos x menos 2 al cuadrado menos y menos 3 al cuadrado y más 3 fuera de la raíz, más 3 es igual a ¿cuánto? Por favor, este límite, ¿cuánto sale? Era menos raíz de 3 más 3 con 5 decimales, porque aquí la x vale 1 menos 2 es 1 al cuadrado, 4 menos 1, 3, y esto es 0. Raíz de 3 o menos raíz de 3 más 3, ¿cuánto da, por favor? Menos 3 menos raíz de 3. Ya, pero con decimales. Es que le digo cuánto es menos raíz de 3 más 3 y me dice 3 menos raíz de 3. 1.26795. Ya, ahí sí, ¿no? 1.26795. Perfecto. Esto va a ser el valor de z en un punto 1,3. Veamos. 1,3 y 1.26795. Ahí está. Si está bien calculado el límite, el punto deberá ser superficial en la figura que estamos analizando. Sí es, ¿ya? Si saliera por un lado, estaría mal. Ya, si queda el punto por un lado, está mal calculado el límite. Bien, ese es el límite. Y representa un punto superficial en la función. Ahí está. Bien, ¿alguna pregunta, por favor, hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna aclaración, por favor? Bien, está puesto las referencias aquí. Y esto no es tarea, es simplemente ejercicios para que repasen, ¿de acuerdo? Con su responsabilidad, los que deseen repasen. Ahí están varios ejercicios. Cálculo 2 de Larson, página 894, ejercicios del 19 al 30. Y acá están las respuestas de los impares. Hay que hallar dominio y rango. Razonando, viendo en las gráficas, entendiendo qué es el dominio y qué es el rango. Ya, no es tarea, repito, no es tarea, es simplemente ejercicios de refuerzo para que repasen. Los conceptos que estamos viendo hay que leerlos, hay que repasarlos en el libro. ¿Ya? Leer es lo que más puede ayudarles para entender los conceptos, la lectura. Leer los conceptos, leer la parte teórica. Me dicen si hay alguna duda, por favor, hasta ahí. No, ingeniero. Ya, entonces la siguiente clase ya pasamos a ver las derivadas parciales, ¿de acuerdo? Como estamos viendo los conceptos, las derivadas son límites, pero no vamos a usar límites para derivar, sino fórmulas, ¿no? Fórmulas de Newton. Bien, vamos a concluir ahí la clase. Les voy a compartir las
la última tarea que fue calificada para que puedan descargarse y tengan su respaldo, ¿no? A ver, les paso el link. Es el mismo que ya les había pasado antes. Si tienen a la mano ya pueden ingresar, pero aquí les pongo en el chat, ¿no? La tarea 6 es la que está calificada. Dígame. Ya, a ver, link de la tarea 6 calificada. Ya, también está registrado ya en Moodle todas las calificaciones. Ya está el resultado final en la sumatoria, ¿no? Ahí pueden ver ya la nota que va al sistema. Lo que les pido es que revisen, por favor, en estos minutitos que quedan, revisen y me avisen si es que hay alguna equivocación de mi parte para poder corregir a tiempo. De no ser así, esa es la nota que va al sistema. Las notas ingresaré en la tarde, hoy mismo. Entonces, por favor, revisen, vean que coincida con sus registros y me avisan si hay alguna equivocación. En Moodle, ¿no? En Moodle pueden revisar las notas totales, la que va al sistema. Y disculpe, si ya revisé, ¿me podría retirar, por favor? Sí, ya. Y si es que ya revisaron, pueden cerrar sesión. Continuamos la próxima semana, el día martes. Ya, solo nos quedamos quienes quieran revisar cualquier cosa más. Ya sí, gracias, hasta luego. Ya, hasta luego. Ya, a ver. ¿Alguien levantó la mano? Sí, ingeniero, yo, Stalin. Ya, dígame, ¿qué pasó? Ingeniero, tengo una duda. Es que no me puede descargar la prueba 1, la primera que dimos. La prueba Y en el 1. Ajá, Ya, le envío. Gracias, ingeniero. Ya le envío. Es Stalin Wilkamaiwa. Sí, ingeniero. La prueba, ¿no? Sí.
Ya, ahí la envié. Revísela. Ingeniero, Ya, dígame. creo que la lección 1 es diferente a la prueba 1, ¿verdad? A ver, lección 1 es sobre 4, prueba 1 es sobre 4, examen sobre 6. Ah, la lección 1 me puede enviar, ingeniero, la primera que dimos en la Sí, universidad. la lección, ya la envío. Gracias. Ya está enviado. Gracias, ingeniero, está todo bien. Ya. ¿Alguien tal vez tiene alguna inquietud final? Bien, entonces concluimos ahí la clase. Continuamos el próximo martes. El link de video y también los apuntes les envío más luego por correo electrónico, por favor, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Pasen bien, hasta luego. Muchas gracias.